Bueno, muy buenas noches a todos. Qué alegría llegar a sus casas una noche más. Y bueno, ayer fue de mucha bendición. Recibimos lo que Dios hace cuando hay cambios inesperados, cuando hay cambios que uno de pronto dice, Señor, ¿el por qué? Pero a los justos que ponen su confianza en Dios, Dios transforma las situaciones adversas en bendición. Y bueno, esta noche pues muy feliz de nuevo de estar con nuestros pastores, los pastores César y Emma Claudia Castellanos. Bueno, cuánto tiempo sin verlos, qué alegría verlos, emocionada de lo que será esta noche. Y hoy pues sentí guiar un poquito esta conversación de la importancia que es nacer a la oración. Hay situaciones adversas que nos llevan a nacer. Ayer hablamos un poquito de ese cambio de planes, pero como ese cambio de planes, qué lindo que sea que nosotros como iglesia, que cada persona que esté viendo, aprendamos a orar, aprendamos a interceder. Y la palabra nos habla constantemente de esto, los ejemplos. Jesús mismo era una persona que, siendo el Hijo de Dios, se retiraba a orar. Vemos constantemente cómo había esta conexión con la oración. ¿Qué importante para ustedes fue o en qué momento hubo ese cambio que ustedes pudieron nacer de pronto de una oración, Señor, gracias por este día, a una oración de verdad profunda? Bueno, lo que más me hizo a mí orar fue esta mujer. Ahí naciste a la oración. Es que era un imposible, la verdad, Sarita, era un imposible. Era un imposible. Su abuelito era... Muchas batallas. Wow. Y ella me hizo una tremenda intercesión. Pero valió la pena. Uy, no. Porque claro, es un regalo, una joya. ¿En cuánto tiempo fue ese proceso de oración? Uy, no, ese proceso es que era una batalla noche y día, porque no era fácil. Eso sí fue de ayuno, oración, intercesión. O sea, los jóvenes que están viendo esto, este es el camino, los jóvenes solteros. Claro, porque pues mujeres comunes y corrientes se pueden conseguir muy fácilmente, pero cuando es la mujer correcta, hay como que una barrera, hay una oposición en el reino espiritual. Y es ahí donde uno tiene que liberarla. Y al principio pensé que todo se iba dando bien, pero ya cuando viene el área sentimental y que hay resistencia en parte de la familia, ahí es donde a gemir, a clamar. Pero valió la pena. Valió la pena porque Dios no se equivoca. Y es que yo sé que el Señor solo tiene una persona. Dios no se puede equivocar. Y cuando Dios me habló, porque Dios me habló, ella va a ser tu esposa, cuando yo la conocí. Porque tú recuerdas cuando te vi que fue allá en Boyacá, donde una tía, y simplemente te vi y yo quedé tan impactado, aunque ya nos habíamos visto en otra ocasión, pero esa vez te vi con otros ojos. Y yo quedé como tan impactado con esta mujer que me puse nervioso y tomé hojitas y a hacer papelitos, bolitas de papel y se la mandaba y ella como que, ¿y este joven qué le pasa? Entonces, pero ella no era cristiana. Wow. Y yo me fui directo a mi cuarto. Era católica, ¿no? Apostólica y colombiana. Pero yo voy a mi cuarto a orar. Dije, no, acá si es un ataque, le digo, aquí no hay diablo que me la gane. Y voy a entrar a hacer guerra espiritual. Y todo el cuarto se llena la presencia de Dios. Y el Señor me dice, ella va a ser tu esposa. Y ahí, ya todo cambió. Y desde ahí, pues claro, siguieron batallas más tremendas. Sí, pero algo interesante es que César oró, pero no fue intenso. No era que estuviera llamando. Claro, sí. Bueno, no existían estos celulares. No, pero yo no la volví a ver. O sea, hice No, esa oración, 6 pero no meses. me volví a ver con ella. Ni 6 siquiera meses. para decirle, wow, tú una visión, nada. No volvimos a ver. Después de 9 meses fue que nos volvimos a ver. Y porque había una reunión en la casa de una hermana y la organizó un hermano mío que le había echado el ojo. Juan Carlitos, pero era muy chiquito, ¿no?
Y él me había invitado, recuerde que hoy hay una reunión, una fiesta, yo no es de fiestas. Y yo estaba, esa noche estuve predicando en una iglesia, salí de eso del mover de Dios y me acordé de la invitación de mi hermano. Y yo dije, Señor, ¿voy o no voy? Guíame. Y el Espíritu Santo se para al lado caminando conmigo y me dice, ve, porque esta es la que va a ser tu esposa. Wow. Y yo le dije, ok, Señor, si ella me dice que ha nacido de nuevo, entenderé que es tuyo, si no, no. Entonces voy allá. Radical, claro, muy bien, pa. Y llegué a la reunión y pues sí, saludamos. Entonces yo dije, ¿cómo? Porque yo ni bailaba, ni iba a fiestas, ni nada. Y dije, no hay otra forma sino sacarla a bailar. y yo dije, pero no voy a ser atacado. Entonces la amiga está bien, entonces la saqué a bailar a la amiga. Toda inteligente. Ay, no, pa. Usó estrategia. Usó estrategia. Para luego acercarme a ella, ¿no? Entonces luego cuando sí, empezamos allá a bailar. Yo solo en un ladrillito. Solo hacía 2 pasitos. Porque ya haces más pasos, pa. No, Ya es que antes me evolucionado gustaba la música salsa y todo eso. Pero cuando él se convirtió. Pero cuando me convertí el ya Señor. eso pasó a otro plano. Entonces ya yo quería era como disfrutar la conversación, no de la conversación con ella, no del baile, sino está interesado en esta belleza. Y yo esperando que me dijera, no, leí la Biblia, quería nací que- de nuevo. Hola. Y cuando la vi así que nada, que en su otra frecuencia y todo. Entonces yo dije, no, Señor, definitivamente Ella no es. ella no es. Ella sí iba a ir. Entonces ni siquiera me despedí. Empecé a atravesar la sala ya para ir a la puerta para irme. Y el Espíritu Santo me detiene. Y me dice, tú me pediste una señal, pero no me dijiste cuándo. Y yo, Entonces ahí me devolví, seguimos hablando, todo. Y a los 2 meses, la señal que le pedí, la escuché por medio de los labios de ella. Wow. Y bueno, y desde ahí ya desde ahí me tiene así. Pero Wow, la verdad tremendo. que, porque mi esposa no es una mujer dominante, nada, es dócil, tierna. Pero cuando hay esa conexión, uno quiere que esa conexión desaparezca. Que sí, Y todo vino por la oración. sí, todo bien. Claro, lógico. Porque me tocó mis 3 días de ayuno. Severos. Y yo dije, no, Señor, en esto ni agua. Wow. Ni agua voy a tomar. Y 3 días de ayuno. Y después de esos 3 días fue donde todo se afirmó, todo. O sea, cualquier cosa que uno quiera conquistar, el principio es la oración. La oración, y hay situaciones donde dice ayuno. Wow. Y ahí hay que ayunar. Y gracias a Dios que, wow, fue... Hey Mike, ¿cuál fue esa experiencia que te llevó a nacer? Bueno, indudablemente fue el atentado. Ahí fue donde yo nací a la oración, porque era una intercesión de vida o muerte. O sea, cuando tú sabes que tu ser querido, y en ese momento César, realmente era intervención divina, porque era un decreto de muerte. Dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. La iglesia lo necesitaba, su familia, sus hijas y por supuesto yo. Y en ese momento sí entendí la importancia de haber ido a la iglesia desde muy joven, que de pronto uno va los domingos, uno tiene pues el protocolo, la alabanza, la prédica del pastor, pero cada vez que tú vas a la iglesia o tienes contacto con la Biblia es un depósito de fe que está en tu corazón. Y era como que mi oración tenía que llegar al cielo o pasar los 3 cielos que habla la Biblia. Y la verdad que ahí yo creo que mi vida cambió, mi vida de intercesión, de oración. Y sé que también la misión carismática, los que vivieron ese momento también nacieron a una intercesión genuina y real y conocimos ese Dios de lo imposible. Bueno, de pronto hay personas que
tienen la oración, no sé, la oración diaria, que es como por cumplir, Señor, bendice este día, pero cómo una persona puede entrar, de pronto están viendo y dicen, yo no tengo esa oración profunda o esa oración, o lo que es un intercesor, que ya es una persona que puede estar ahí, que puede estar orando, ponerse en la brecha por otros. ¿Cómo sería el comienzo, el primer paso para esta persona que yo sé que muchos quieren entrar a este mundo? ¿Cuál sería el primer paso que ustedes piensan que podría ayudarnos a decir, ok, este es el camino para entrar, para crecer en la oración? Bueno, es que hay oraciones de oraciones. A veces es como una oración normal por las necesidades del día, por una situación difícil, por ganar un examen, bueno, en diferentes formas. De peticiones. Sí, de peticiones. Pero hay otras donde de eso depende el destino. Que, un ejemplo, Jacob. Jacob, él tuvo pruebas con su suegro Labán. Tuvo luchas, todo por que él era bien manipulador, pero el Señor le dio la victoria. Y ya cuando iba de regreso para la casa, después de 20 años, le llega la noticia: tu hermano Esaú viene a encontrarse contigo, y 400 hombres vienen con él. Ahí yo creo que Jacob palideció. Dijo, es el fin de todo. Porque él vio, como que percibió El destino. todo lo que su hermano lo había amenazado. Después de que salió de la bendición, Esaú lo miró y le dijo, juro que después de que muera mi padre te mataré. Y cuando le dicen, tu hermano Esaú viene a encontrarse contigo, él sabía que no era para recibirlo, sino para matarlo. En ese momento, la intensidad de oración de él cambió. En un momento crítico como ese, las personas no pueden hacer una oración trivial. Wow. Señor, bendíceme, ayúdame. No. Y dice, la Biblia es interesante, que Jacob dejó su familia en un lado y cruzó un pequeño arroyo. Y en ese arroyo fue a orar. Y se le apareció un varón. Y en esa oración, o sea, luchó por ese varón. Estuvo toda la noche orando. O sea, a veces uno programa al Señor, tengo 20 minutos porque ahora tengo que madrugar. Si me vas a hablar, ministrame en eso, y si no, después. Cuando es algo así, uno no le pone horario al Señor. El Señor es el que le pone horario a uno. Y es interesante porque ese ángel tiene 3 nombres. Se le apareció un ángel, se le apareció un varón y se le apareció Dios. Ahí es el único que tiene esas 3 características de Jesús. Wow. O sea, él estuvo luchando y dice que ese varón luchó con él toda la noche, o ese ángel. Y Jacob se agarró con él y no lo soltó. Y cuando ya empezó a rayar el alba, empezó a amanecer, el ángel le dijo, suéltame, porque ya raya el alba. O sea, ya el ángel sabía que tenía que partir. Y Jacob le dijo, no, hasta que tú me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ok. A partir de hoy, tu nombre será Israel. Y Jacob significa el que suplanta. Él era un suplantador. Y el ángel le dice, ya no vas a ser ese suplantador que tiene que aprovecharse de otros. A partir de ahora serás un príncipe con Dios. Lo elevó, pero fue toda la noche. Y dice que el ángel le tocó en la hendidura del muslo y quedó Jacob cojeando. Esta bendición lo dejó cojo. Wow. No es una bendición que, wow, me sanó de la cojera, no. Esa bendición tuvo un precio, la cojera. ¿Y qué significa la cojera? Que tiene que apoyarse en un bastón. Depender. Depender.
ahí él tenía que depender 100% de Dios. Y él llamó ese nombre, el nombre de ese lugar, lo llamó Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero cuando viene el hermano a encontrarse con él pudo cambiar toda la película. Porque antes él veía al hermano, cuando estaba orando en esa noche, veía al hermano cabalgando enfurecido y matando a uno a otro. Pero cuando está orando, toda la película cambia. Y ve que su hermano se vuelve amable, se baja del caballo, lo abraza, lo besa, hermano, te he extrañado, me haces falta. En una noche cambió la dinámica de todo. Ahora, esta experiencia, ¿por qué la cuento? Porque alguno está viviendo, por ejemplo, necesita presentar un examen y tiene la imagen del profesor. Claro, usted siempre el mismo hago, siempre acá y la misma nota y ya. Y tiene esa imagen y las personas, ay, señor. En una noche así, cambia que ese no es el otro, que es amable, que es dulce, que es tierno. Y así la mujer puede cambiar al marido, el marido puede cambiar a la mujer, los hermanos a las hermanas, los cónyuges. Entonces es un cambio en todo. Y digo esto porque yo todo lo he ganado así, con eso. Wow. Las finanzas, lo que se va a conquistar para la edificación, para todo. Y nunca yo he hecho un negocio con dinero. Todo ahí me meto a ese lugar y cambio el aspecto de las cosas hasta ver el milagro ya hecho. Y mi esposa sabe cómo yo todo lo conquisto ahí. Entonces cualquier cosa, mi amor, ora por esto. Y ella sabe que transformo todo ahí en el reino espiritual. Pero Dios también te llevó a ti a... Pues yo sé que las personas ven 4 hijas ya casadas, pero tú tuviste un proceso de conquistar los esposos de cada una. ¿Cómo fue eso? Porque yo sé que hay personas viendo que de pronto tienen una aflicción, de pronto con algún hijo que no está tan firme, tan consagrado. ¿Cuál fue el camino? ¿Cómo pudiste tú cambiar el destino y conquistar eso en oración? Es que en la Biblia habla de la recompensa, hija. En Hebreos 11, cuando habla de la fe, dice que el Señor recompensa a los que le buscan. Entonces yo pensé, bueno, ¿cuál es la recompensa que yo quiero? Pues dinero, bueno, nunca que le falte a uno nada, por supuesto no va a decir, pero pues cosas materiales no es lo esencial. Yo decía, recompensa, me encantaría tener nietos, pero que tuvieran excelentes padres. Entonces me parece que la tragedia de la humanidad ahora ha sido los divorcios, y sobre todo muchos niños que viven con personas que no son sus padres, o viven con el tío o con el novio de la mamá, muchos matrimonios disfuncionales. Y yo decía, eso no se puede permitir. Entonces, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo de entrar en oración, especialmente cuando mi hija Johanna tenía 21 años, que estaba como en esa edad de empezar lo que llama la Biblia tiempo de amores. De amores, y empecé una intercesión todas las mañanas. Yo en ese momento no estaba en el Senado, no estaba trabajando, simplemente estaba pues en las actividades de la iglesia, y ahí de verdad por 6 meses fue algo donde el Señor me llevó. Todavía no tenía la revelación de lo que es los 7 derramamientos de la sangre de Jesús, pero sí era como el Espíritu Santo me inspiraba cómo quería que fueran los esposos, que fueran temerosos de Dios, con ciertas características que también animaba a mis hijas para que ellas me alimentaran en esta intercesión, y especialmente lo hice con la mayor. Ahora con la segunda ya estaba en el Senado, ya estaba muy ocupada y ya no tuve ese proceso que fue como 6 meses, que yo era todos los días de lunes a viernes. Era mi intercesión en la mañana, pero muy perseverante. Entonces cuando Lorena entró en ese tiempo, yo dije, ¿sí será? ¿No será? Y me acuerdo que estábamos en Corea y fue tan lindo que el Espíritu Santo me dijo, sin lugar a dudas, la bendición de la mayor cubre a la menor. Es decir, que el Señor se agradó de esa intercesión que hice por un semestre,
que cubrió también hasta tu matrimonio, porque todo viene de una decisión y de uno creer en una promesa. Entonces dice, Él recompensa. ¿Cuál es lo que tú quieres, el fruto de tu oración? Entonces, salud, hijos, nietos, estabilidad, sabiduría. Ahora en el Senado, a mí me ha inspirado mucho el libro de Daniel. Entonces, cuando yo leo el capítulo primero, uno ve todos los beneficios que tuvo Daniel. Uno dice, no, Daniel tuvo un intelecto mayor que todos los sabios de ese entonces, diríamos los intelectuales, para entenderlo mejor, eran los intelectuales de aquel entonces. Pero bueno, 10 veces más sabio, consejero del rey, ministro de Estado, amigo de Dios. Vinieron sueños y revelación, sabiduría. Estuve en varios periodos, siempre en altos cargos del gobierno. Uy, qué interesante. Entró en 3 años a la mejor universidad, donde supo el protocolo de la monarquía de aquel entonces. Y cuando el rey los llamó, los halló 10 veces más acertados en su consejo, de orientación de Estado, del manejo económico, macroeconómico, microeconómico. Es decir, Daniel superaba a todos. Discernimiento para escoger sus amigos. Wow. ¿Quiénes serían sus amigos? Y me pongo a leer, qué lindo, ¿cuántos quieren eso? Entonces dirán, yo. Y seguramente era muy guapo, Daniel. O sea, tenía todo. De buen parecer, tenía todo. ¿Quién? Pero se nos olvida hacer los hábitos que él tuvo. Fue un hombre que entendió que la oración me llevaba a una descontaminación. Porque más que el Espíritu Santo te vaya a responder una petición, más que eso, es que tú vas a adquirir la naturaleza de Él. La oración te cambia a ti. Te cambia a ti. Porque a veces yo creo que muchos creen que voy a mandar a Dios. Bendice al gato. Llegan con la lista. La lista. Y eso es como los niños, ¿no? Cuando vienen, mamá, quiero esto. Bueno, a veces yo creo que el Señor se ríe. Que Él nos ama y nos acepta. Y cuando yo entendí que el estar en la presencia de Dios es como cuando Moisés estuvo en el monte de la transfiguración, o cuando vio la gloria de Dios, y que esa experiencia sobrenatural lo cambió a él. Pablo, cuando tuvo también su encuentro con el Señor, y por eso él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, esa experiencia de Daniel, de sus 3 amigos, los llevó a ser determinantes en no dejarse alimentar su intelecto, de pronto en creencias. Imagínate, él estaba en un estado o en un imperio idólatra, pagano. Inmoral, aún las palabras que decían. Porque yo a veces estoy en el Senado y yo las palabras que dicen digo, Señor, santifica mis oídos. Sí, no tienen sabiduría para hablar. Entonces uno ve a Daniel como él propuso en el corazón. Y yo quiero hoy animarte a ti, querido televidente, hermano, amigo, que hoy nos escuchas. Determínate a ser un hombre que no tenga ninguna clase de contaminación. Yo me puedo contaminar con una palabra, con una película, con programas por internet. Tú puedes ver lo que quieras, pero eso va a impedir que tú tengas una relación con tu Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces es la determinación. Cuando yo entré a orar, al principio inicié como el tema de la recompensa, pero esto me llevó a que pude ver la gloria de Dios y me transformó en otra mujer, y ahora yo veo la oración como algo único, tan valioso, que solo nos es permitido a los que somos hijos de Dios. O sea, entrar al lugar santísimo, a su presencia, a tener el compañerismo con el Espíritu Santo, es un privilegio único que solo nos lo permite el Señor a nosotros. Por eso el Señor le decía a Daniel, eres muy amado. Sí. No, a mí me encantaría que el Señor me dijera así,
Claudia, eres muy amada. Eres muy amada. El Señor te está hablando. El señor César. Sí, ese, oigo otra voz también, el del esposo. Pero eso, eres muy amada. Y dijo, porque desde que propusiste En tu corazón. Y yo creo que en este momento la misión carismática o todos los que nos están escuchando debido a esta pandemia, es como que el Señor te dejó estacionado en tu casa. De pronto, uy, que me encantaba ocuparme y hacer cosas. Tal vez es para que nazcas a la oración. Wow. Entonces, determínate a orar. Yo ahora que estoy en el Senado, tengo muchas cosas que hacer, pero yo me propuse que esta UTL empezara en oración. Y hemos recorrido La 40... UTL es tu equipo de trabajo. Sí, la UTL es el equipo de trabajo. 40 días orando con los 7 derramamientos de la sangre. Ya vamos en el día 12º, pero también es con medio día de ayuno. Wow. Entonces, aunque entramos en nuestras actividades, y de verdad que ese equipo está siendo cambiado. Y vamos a obtener todo lo que dice el capítulo 1 de Daniel. Vamos a obtener inteligencia, sabiduría, gracia. Y que dice nos que vamos a Dios- volver más guapos. Dios los dotó de toda ciencia, de Y de todo todo. conocimiento en letras y ciencias. Letras, ciencias, saber, por ejemplo, cómo en medio de una pandemia, una crisis, el Estado colombiano puede renegociar su deuda. Lo hizo Ecuador, lo hizo creo que también Argentina o Chile. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Wow. O sea, la pandemia es una oportunidad, es para uno hacer unos cambios, y uno puede administrar sus deudas diferente. Si tienes 5 deudas, 5 créditos, de pronto habla con el banco y que te dejen solo una deuda, y de qué manera tú empiezas a pagarlo de una manera Wow. distinta. Entonces yo creo que el Señor nos ha llevado a eso, y Amén. los animo a que se determinen. Esa sería la palabra hoy, determinación. Wow, tremendo. Y bueno, ya cómo orar, cómo empezar esta oración. En la Biblia tenemos algunas oraciones registradas, pero yo sé que hay personas que tienen el deseo de orar, de nacer. ¿Cuáles podrían ser unas guías? Seguir un salmo, el Padre Nuestro. ¿Cómo crees tú que podríamos basarnos en una oración pues guiada por el Espíritu? Bueno, el Señor Jesús nos dejó como la oración base, que es la oración del Padre Nuestro, que incluso escribió un libro enseñando La oración del Padre sobre Nuestro. la oración del Padre Nuestro. Más en este tiempo, que es un tiempo atípico, que el mundo nunca lo había vivido, porque habían pandemias, pero parciales, pero no Nunca pandemias se había- mundiales. Sí. Entonces todo el mundo está en este momento en las mismas circunstancias, todos en sus casas, privados de las cosas más importantes para ellos para poder producir. Y ahí es donde uno tiene que entender ante qué me estoy enfrentando. O sea, nada sucede en el mundo por casualidad. Esta pandemia, tomémoslo como que es una oportunidad de Dios para nosotros, para que nosotros nos volvamos a Él. No es que Dios haya creado la pandemia, esto vino por causa de imprudencia humana. Pero el mismo Señor en esto lo usa para fortalecer las vidas espirituales de sus hijos. Algunos se pueden levantar contra Dios, renegar, maldecir, lo que sea, y culparlo a Él. Pero otros, ahí es cuando doblan su rodilla, vuelven su corazón al Señor y en humildad buscan la presencia de Él. Ahora dice que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alegría. O sea, para entrar a la presencia de Dios es con un corazón dispuesto. Recuerde la reina Esther. Ella, cuando fue ante el rey a interceder, no entró con tristeza. Si fuera a entrar, La sacan. la sacan y ya la desechan. Pero cuando uno llega ante la presencia de Dios, muchos llegan no con gozo, no con alegría, sino con la verdad. Ay, Señor, ¿cuántas veces te tengo que suplicar por lo mismo, Señor? Es totalmente contrario
Sí hay momentos de duelo, pero algunas personas piensan que eso es orar, Es permanente. Wow. que eso es quejarse. Es como que una madre, la hijita cada ratico, que necesita, ay mamá, tú no me lo quieres dar, mamá, ¿por qué eres así, mamá? Y hay mamás que, ay, me está acabando la paciencia, La bueno, paciencia. cabeciño, se lo da, a la otra le das una paliza. O sea, las personas tienen que entender que acercarnos a Dios, primero, es un privilegio. Segundo, se requiere humildad. Entonces, por ejemplo, yo cuando entro a la intimidad con Dios, me gusta estar de rodillas. Entonces, ahí adorándole a Él, porque yo sé que es un privilegio el simple hecho de uno relacionarse con Él. Y me gusta empezar con el Salmo 22. Siempre empiezo con ese salmo. Y en ese salmo, ¿qué es lo que yo veo? El precio que Jesús pagó por mí. Wow. Entonces, mientras estoy llorando con ese salmo, yo estoy llorando. Señor, tú, sin tener falta alguna, tomaste mi lugar y aceptaste recibir el castigo que yo merecía. Señor, nadie tiene tanto amor. Y empiezo a derramar mi corazón en esa oración con la del Salmo 22, que es tan poderosísima. Y luego de esa oración paso al Salmo 51. Y tomo ese salmo como identificándome con David. Porque él mismo dice que en otro salmo que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O creo que es en ese mismo. Y el mismo David gime confesando paso a paso esta oración. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Y sigue hablando, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti sobre pecado. O sea, un pecado, cuando lo hacen contra las personas, no es solamente contra ellas, es directamente contra Dios. Wow. Y luego llega el punto vital, que es el verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, ese hisopo, ¿qué representa? Recuerde que en la Pascua, los judíos, para proteger a los primogénitos, el Señor les indicó, padre de familia debería sacrificar el cordero, recoger la sangre en un recipiente, conocido como lebrillo, y luego con ramas de hisopo pintar La puerta. los dos postes y el dintel de las puertas. Ahora, en esa sangre estaba la plenitud de la sangre del cordero. Y el hisopo, ese acto de mojar ahí y aplicar en los dos postes y en el dintel, equivale a la confesión de lo que yo haga, de lo que la sangre de Jesús hizo por mí. Entonces, ahí en esto es cuando yo aprovecho. Vean, con este salmo, el Salmo 51, ahí uso el hisopo. Y le digo al Señor, Señor, hoy aplico el hisopo. Que es la plenitud de toda No. la sangre. Bueno, ahí está la plenitud, pero el hisopo equivale a la confesión de lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Entonces empiezo con el primer derramamiento, que es el del Getsemaní, que me libró de la maldición de la traición. Específicamente tiene que ver con eso. Pero la parte positiva es que aunque hubo un traidor, Dios levantó un fiel. Y ese fiel fue Matías. Entonces Dios da la recompensa. O sea, que ahorita El viene traidor fue Y Judas, inmediatamente el fiel fue Matías. llega la persona correcta, el Wow. fiel. Y ahí voy al segundo derramamiento, que es el de la espalda, por causa de la sangre. Jesús recibió 39 latigazos que le sollaron la piel
y cada látigo tenía incrustaciones de metal y hueso filudo, de manera que cada latigazo le abrieron surcos en la espalda, como dice la escritura, hicieron surcos en mi espalda. Wow. Entonces quedó desollada la piel de la espalda, pero es ahí donde nosotros empezamos a confesar. Y en este derramamiento es donde uso las 5 confesiones de la sangre. Entonces cuando uno dice, por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo, Satanás nada tiene en mí, porque he sido trasladado al reino de Jesucristo. Entonces al decir esto lo uno a un salmo, al Salmo 91, y declaro todo el salmo. Luego la segunda confesión, por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados. Satanás nada tiene en mí, porque mi deuda fue cancelada. Y esto lo uno a otro salmo, que es el Salmo 32. La tercera confesión, por cuanto ando en la luz y en la comunión con los hermanos, la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Y eso lo uno a otro salmo. Y lees Al todo el Salmo salmo. 23, sí. Yo leo todos los salmos así, que es más o menos el periodo habitual de mi oración en la primera faceta. La cuarta confesión es por la sangre de Jesús soy justificado, y este también lo uno a otro salmo. Cuando uno está haciendo esta oración, el mismo Señor va corriendo los velos y va abriéndonos el entendimiento. Y el salmo que uno es el Salmo 24, que habla de nuestra justificación. Pero también hay una promesa ahí, cuando dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces, todas las barreras de oposición para que el Rey de Gloria llegara a nuestras vidas o a nuestras familias, y si estoy orando por el gobierno o al gobierno, que las puertas se abran, se refiere ahí a Jerusalén, que se tenían que levantar las puertas cuando entra el Rey, pero ahora abro las puertas del corazón para que el Rey de Gloria entre a mi vida, y por eso lo uno al Salmo 24. Y la quinta confesión la uno al Salmo 112, que esta quinta confesión es que por la sangre de Jesús prácticamente somos libres. Fuimos libres por causa de esta sangre. Y para los hombres lo conecto con el Salmo 112, y para las mujeres con Proverbios 31, que es de la mujer virtuosa. Entonces el Salmo 112 es el hombre virtuoso, próspero y proveedor. Y el Proverbios 31 es la mujer virtuosa, que vela por todo, que es visionaria, todo esto. Entonces, más o menos, a grosso modo, sin incluir los otros 5 derramamientos de sangre. Wow, qué tremendo. ¿Y cómo haces tú todos los días? ¿Tú oras aplicando la sangre de Jesús? ¿Debemos orar todos los días así o cómo es el camino? Cuando uno empieza el día, lo primero que tiene que hacer es la protección de la sangre. Entonces, cuando leo el Salmo 22, es interesante ese salmo, porque veo el precio que Jesús pagó por mí. Pero al mismo tiempo, yo me veo en la cruz crucificado juntamente con Él. Y me apropio de las palabras que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y luego Pablo dice, a diario muero. Entonces, esto no es, yo ya lo hice una vez, ya no hay necesidad de tanto. No, a diario muero. Porque todos los días tenemos el espíritu opositor. Me explico. Uno ata y neutraliza al poder demoníaco en la mañana. Pero quiere decir que ya se fue. Al día siguiente el enemigo renueva otro espíritu y manda otro poder demoníaco. Entonces, por eso la guerra es a diario. Y Pablo decía, a diario muero. Entonces, esta es una batalla a diario. Y esto produce un cerco de protección. Ahora, cuando no he podido hacer bien la oración, por causa de algún compromiso, todo eso,
siento que estoy más irritable. Que me dicen algo y yo respondo feo. Ay, no. Entonces, ahí... Entonces, así, no oraste. Así, ya entendí. No, porque uno busca otros espacios para orar. Es verdad. Que uno dice, bueno, señora, ahorita no puedo, pero más tarde cuando venga. Y en esa parte de más tarde es cuando el enemigo quiere aprovechar. Wow. Entonces, por eso es lo que lo mantiene a uno conectado con el Señor, es la oración. Entonces, pero siempre el Señor me lleva a diferentes formas, aunque esta es una de las más habituales, pero yo siempre estoy profundizando en la palabra y pidiendo dirección en Dios. Entonces, ya cuando salgo de la oración, yo siento que se ha suplido una gran necesidad y estoy más abierto para producir, para fluir y todo, para hacer todo, porque como tengo tantos desafíos, Sí. uno todo lo conquista es ahí en el plano espiritual. Wow. Bueno, pues para terminar me encantaría primero que nuestra pastora ore específicamente por mujeres que de pronto no han nacido a la oración, que tienen hijos, que pueden marcar el destino, así como Jacob cambió el destino, y cómo esas mujeres que hoy puedan recibir como en su espíritu esa fe, esa determinación, como lo decías tú, de ser mujeres de oración. Yo creo que Dios le ha dado a la mujer un don, y que hoy miles de mujeres que nos están viendo puedan nacer a la oración, y para que tú también nos guíes en esta oración, que nazcamos a la revelación, porque es una revelación que tengamos el entendimiento de lo poderoso que es la sangre de Jesús. Entonces, Bueno, hay una historia muy linda en la Biblia que es la vida de Ana. Y yo creo que en ellas se identifica como toda mujer que tiene una necesidad. Puede ser de salud, puede ser de dar una fruto, aflicción, de sí. productividad. Y es interesante cómo es una mujer que estaba deprimida, estaba triste, pero ella entendió que en ese lugar secreto vendría la victoria para ella. Yo hoy animo a toda mujer a que nazca la intercesión, es decir, que se determine tener esa revelación. Uno aprende a orar es orando. Al principio es la recompensa, pero si hay esa determinación, yo hoy puedo decir que hasta ahora estoy abriendo como los ojos a la revelación de la sangre, y ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo ese primer derramamiento que es en el Getsemaní. De ahí parte todo. Entonces voy a orar por ustedes para que ese manto de intercesión, hay un verso, bueno, no sé, que César me recuerda, que creo que es uno de los profetas que habla de que el Señor mostraría sus manos, horadaron mis manos y mis pies, y que el Señor se le presentará a los judíos y dirá, y les preguntarán, Señor, ¿quién te hizo esto? Dice, esto me lo hicieron en la casa de mis amigos. Y yo creo que la oración es como que la huella de la marca de las heridas de Jesús tiene que estar en nuestro corazón, y es en esa intercesión genuina, de un corazón humilde. Entonces vamos a orar por eso. Padre, yo te doy gracias por todas las mujeres que hoy nos están escuchando. Hoy las motivamos, aún en medio de esta pandemia, donde tal vez vinieron temores, dificultades, que no iba a haber provisión, de pronto no tendrían un trabajo, un sustento, es una mujer viuda, dificultades con sus hijos. Hoy pido que ellas puedan nacer a esa revelación de la sangre de Jesús. Que estos salmos que nos hoy ha expresado el pastor, el Salmo 22, el Salmo 51, los pasajes que hablan acerca de la vida de Jesús en Isaías 52, 53, todos estos promesas que describen el sacrificio de la cruz sean una realidad para nosotros. Hoy valoramos lo que Jesús hizo en la cruz. Su sangre me protege de esta pandemia, de todo virus. Su sangre trae libertad. Su sangre paga la deuda que tal vez nosotros heredamos de nuestros antepasados, por pecados que ellos cometieron, por idolatrías, o también de nuestros mismos pecados personales que tuvimos. Y hoy decretamos que a través de esa intercesión
nacemos a una nueva naturaleza, Amén. un nuevo ADN. Viene ese ADN de Jesús en nuestras vidas, pero viene una renovación de la mente, de las fuerzas, de la creatividad, de la productividad, de tener hijos saludables, de tener nietos, de decretar que en nuestras generaciones no habrán divorcios. Hoy, a través de nuestra oración, vamos a hacer que verdaderamente los cielos sobre el territorio de Colombia no sean de bronce, sino que sean cielos abiertos, donde tú escuches la oración del pueblo colombiano. Esta intercesión también va a hacer que yo tenga sabiduría para edificar la casa de Dios. En fin, que a través de nuestra intercesión protejamos también a nuestros gobernantes, al presidente Iván Duque, al Congreso, a los magistrados. Ahora se va a elegir un magistrado en la Corte Constitucional, a la futura Procuradora General de la Nación, al fiscal, porque la Biblia dice que debemos orar para vivir quieta y piadosamente. Pero esa intercesión te hace que tú puedas decir que las riquezas de los pecadores vengan a la tierra de los justos. Y esa es una promesa que está en Proverbios 13:22, que dejarás herencia a los hijos de tus hijos, no problemas, no dificultades, no enfermedades, sino que tú vas a dejar herencia a los hijos de tus hijos. Yo he tenido la fortuna de tener 13 nietos. Como abuela yo digo, tengo que tener una herencia muy grande. ¿Por qué? Porque cada nieto va a recibir una tremenda herencia. La fe la vamos a transmitir, pero también bienes, también que ellos tengan una naturaleza totalmente diferente. Pero también a través de la oración que tú estás haciendo, es simplemente decir, Señor, dame la riqueza, dame los tesoros guardados que tienes para mí. No es con un sentido de avaricia, sino que eso lo dice la Biblia. El Señor quiere a sus hijos prósperos. Haz que el pueblo colombiano cambiemos ese ADN, que tengamos generosidad, en fin, que tengamos la imagen del Hijo de Dios en todo lo que hagamos. Señor, que tengamos un corazón perdonador, determinamos ser instrumentos para traer sanidad a los corazones heridos. ¿Qué nos va a hacer la oración? La oración hace que tú tengas sabiduría para hablar, inteligencia, para entrar nuevamente a la universidad. Bueno, la oración te lleva a llevar salvación a otros. A la amiga que estás en la oficina, Señor, la oración va a cubrir a mi compañera de trabajo, a mi familiar que tal vez tiene pocos días de vida, o a esa mujer que se siente sola y abandonada. Mi oración cubre no solamente mi familia, sino aquellas personas que están cerca de mí. Pero ante todo, mi oración va a hacer que la gloria de Dios venga en todo lo que yo haga. Por eso, esa oración te da una fragancia especial y única, y vas a ser una mujer diferente. La oración hace que tú quites todas las tribulaciones o las cargas que llevas día a día. Te sientes una persona acongojada, de más edad, como si fueras esa mujer jorobada de tantos problemas que estás mirando hacia el piso. Pero cuando tú entras a la oración, tú puedes entregar las dificultades y las tribulaciones y los problemas, y vas a salir una mujer fortalecida en Dios. Qué hermosa que es la oración. La oración te lleva a ser una mujer única, una mujer, como dice Proverbios 31, una mujer que vale más que las piedras preciosas, que el esposo la va a alabar, la va a bendecir, que sus hijos también le dirán bienaventurada, que es una mujer que ve el buen negocio, que es visionaria. Dice, no come el pan de balde. Una mujer que ora no come el pan de balde. Es una mujer que trae provisión a su casa. La oración hace que protejamos una ciudad. Cuando tú te levantas y oras por tu ciudad, dice el Señor que va a detener el juicio sobre ese territorio determinado. ¿Cuántas intercesoras se requieren? Y tú eres privilegiada para entrar a ese lugar santísimo. Yo quiero ser contada entre esas fieles. Amén. Que pueda entrar y alzar mis manos y orar por mi esposo, por mis hijos, por mis nietos, por los pastores, por los misioneros. Me traía tanta tristeza
estas masacres que han pasado en los 3 departamentos del sur de Colombia, en el Cauca, en el Valle del Cauca también, en Nariño. Y yo decía, hacen falta intercesores. Y le decía a mi esposo, ay, ten una videoconferencia. Y gloria a Dios por las videoconferencias. No tenemos que tomar un avión. Bueno, tampoco el aeropuerto está abierto. Pero podemos ahí simplemente levantar intercesores y el clima político y de seguridad yo sé que va a cambiar. Tú tienes que orar por tus autoridades, por la Policía Nacional. Esto que se quiso gestar, de estas manifestaciones violentas, era falta de oración en nuestras ciudades, rebeldías y atropellos y bueno, abandonos. Yo miraba si oramos por nuestros infantes, nuestros niños, para que tengan corazones generosos y venga un deseo de adoptar, que no haya ningún niño abandonado. ¿Será que no necesitamos una intercesión? Claro, necesitamos, pero miles y miles de intercesores. Y yo puedo decir que la pandemia está haciendo esto posible. Y yo hoy doy gracias al Señor por la pandemia. Señor, gracias, que dejó a la gente quieta, que dejó de hacer tantas cosas que a veces no, que cambiaron sus prioridades. Qué bueno que ahora están con sus hijos. ¿Por qué entregar nuestros hijos a que otros los eduquen? Yo hablaba con un joven y le decía, bueno, y ahora que se acaba la pandemia y todo se va a reactivar. Me decía, sí, pastora, lo bueno es que ahora mis hijos no quieren volver al colegio, quieren seguir en la virtualidad, quieren seguir en su homeschool. ¡Qué bendición! Que los padres ahora tienen que desayunar, almorzar y comer con sus hijos. Aprendan estos tiempos de familia a orar por ellos. Qué lindo que es la oración. La oración quita las tinieblas de tu casa. Es como si tú prendes un bombillo, pero muy potente. Hace que el sol brille sobre ti. ¿Qué más hace la oración? Hace que tú seas una mujer alegre, feliz, que disfrutes las pequeñas cosas como también las grandes victorias. La oración te hace atractiva y hermosa para tu esposo. Por eso la Biblia dice, atráeme y en pos de ti correremos. Cuando hay oración, no hay desamor en un hogar. Cuando hay oración, hay sabiduría para corregir en amor, disciplina y corrección. Pero, ¿dónde es que uno recibe eso? En la oración. Todo lo hace en la oración. Yo hoy puedo decir como César, el tener una familia sacerdotal, el haber tenido la determinación de poder perdonar, porque a veces no es fácil perdonar, pero qué lindo que el Señor nos ha llevado hasta perdonar a las FARC, a los guerrilleros, que a veces deseamos que los lleven a la cárcel. No, como que el Señor nos ha llevado a que esta es una etapa de reconciliación entre los colombianos. Y yo lo he notado también como congresista. Yo he sentido que no podía mirar a los de la oposición como que fueran mis enemigos. No, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra seres espirituales de maldad. La oración te da discernimiento. Tú cuando hables con una persona, tú vas a sentir con qué espíritu está actuando esa persona. Yo necesito discernimiento, tú también. A veces hay hermanos falsos que se acercan a ti, pero realmente puede ser un Judas. Y lo más hermoso que hace la oración es que da el nacimiento a miles de Matías, hombres fieles, hombres leales a la oración. ¿Cómo no vamos a orar? ¿Cómo no vamos a sacar ese tiempo para estar en la comunión con el Señor? ¿Cómo no llevar a nuestros discípulos a que experimenten esto tan maravilloso? Porque yo creo que la vida pues sí es agradable, tomar el desayuno, tener unas vacaciones, disfrutar momentos lindos de amistad con el cónyuge, tener una familia, etc. Pero que tú tengas la oportunidad de tener un diálogo directo de amistad, donde tú hablas, pero al mismo tiempo tienes un tiempo de respuestas, donde el autor de la vida, que hizo los cielos, la tierra, el universo, que hizo las profundidades del mar, que hizo todo lo hermoso que nosotros vemos en la naturaleza, los monstruos marinos, la naturaleza, lo que hay, las aves,
gusanitos, los microbios. Todo lo hizo el Señor de esa magnitud, pero Él lo que más añora es tener comunión con nosotros, con sus hijos. Y eso es lo extraordinario de tener la fe. Por eso Abraham dijo, lo más importante es ser amigo de Dios. Y al ser amigo, era un hombre de oración y del conocimiento de la eternidad. Porque lo que vemos pasa, lo eterno es aquello que no vemos. Y ver al invisible a través de la oración y de su palabra es lo que te cambia en otra persona. Sé que el Espíritu Santo está visitando a Latinoamérica. Yo que he vivido en Estados Unidos y quería tener, una gran multiplicación en la iglesia, y la gente allá ora, sí, y se ha determinado a creerle al Señor. Pero en Estados Unidos, en Latinoamérica, Colombia, Brasil y todos los países latinoamericanos y centroamericanos, es una visita del Espíritu Santo. Y si Él nos está acompañando, si Él quiere abrir la mente al entendimiento de estas verdades profundas que tal vez no lo tuvieron ni siquiera los patriarcas, pero nos lo está dando a nosotros la riqueza de entender lo que es la oración a través de los 7 derramamientos. Yo le decía a César, mi amor, tú tienes que escribir un manual que nos indique, así como hoy estaba hablando, porque yo digo, esto nos cambia. El tener una oración guiada conforme a las Escrituras, aplicando los 7 derramamientos, es como que si el ángel de la muerte estuviera pasando por nuestra ciudad, yo te aseguro, tú no vas a perder ningún hijo, no vas a perder tus padres, no vas a perder tus seres queridos, porque tú sabes cómo interceder y no vas a tener ese temor de ir al supermercado o de que te vas a contaminar y estar desinfectando a todo el mundo y lleno de temores, que eso es lo que trata de venir en medio de estas dificultades. Hay prudencia, hay momentos en que yo debo guardarme en mi casa, por supuesto, pero la oración, te quiero decir, conforme a lo que ha explicado el pastor César, tiene el poder más poderoso. A mí me llamó, aquí ya estoy predicando, a mí me llamó una discípula, Dianita, una discípula, me dijo, me detectaron coronavirus. Y le dije, quiero decirte que nada, no vas a tener ningún efecto de los que se contaminan por el coronavirus. ¿Por qué? ¿Por qué, senadora? Porque ella es parte no de la UTL, pero sí está conmigo, es una periodista. Le dije, porque tú eres cristiana, porque tú has aplicado el poder de la sangre y porque eres una mujer intercesora. Hoy en día goza de perfecta salud. Quiero decirles, la oración nos blinda del coronavirus. Si tienes temor, ese temor se tiene que ir. El temor a Dios es el que debe venir a nosotros. Vamos a hacer de la misión carismática y de todos los que están bajo nuestra, liderazgo, personas que de verdad amen la presencia de Dios, traer la gloria de Dios. Ya no más oraciones mecánicas, ahora oraciones ungidas que vienen cuando está basada en la palabra de Dios. Por eso yo amo la oración. Yo me deleito en la oración. Yo disfruto la oración. Yo todo lo he ganado en la oración y lo hemos entendido con César. Él ora de rodillas. Yo no, porque me duelen las rodillas. No sé si hay que orar por sanidad o si es por la edad. Yo oro sentada, pero de pronto es la posición, pero oro. Sí. Lo importante es que oren, ¿no? Pero yo estoy mucho tiempo en oración de rodillas y me duele un poquito, no sé por qué. No, como quiera. Aquí me confieso, porque yo y César Oreno todo el tiempo de rodillas. ¿Tú oras de rodillas? Un poquito. Juan Carlos creo que sí, porque tiene 2 foticos. Bueno, lo importante es que ore, sea de rodillas, sentado o acostado, pero que ore, eso es lo importante. Amén. Dios les bendiga. Creo que sí oré y prediqué. Oración prédica. Bueno, pa. Bueno, ahora me gustaría ya que el tiempo se ha ido, es orar por ustedes.
Pero esta oración te va a transformar totalmente. Amén. Porque esta es una oración donde voy a pedir y aplicar la sangre de Jesús para que tu ADN sea absorbido por la sangre de Jesús y el mismo Señor te dé un nuevo ADN. Esto va a afectar su manera de pensar, sus emociones, sus sentimientos, su manera de hablar. Va a afectar positivamente en todas las áreas de su vida. Y a veces en las noches o en las mañanas puede poner el dedo en la frente y repetir la oración que hoy voy a hacer por ustedes. Querido Espíritu Santo, presento todas estas personas que están conectadas y con la autoridad que tú me has dado, aplico la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre estas vidas. Aplico la sangre que brotó de la frente de Jesús en el Getsemaní, la que brotó de la espalda, la que brotó de la cabeza, del rostro, de las manos, de los pies y del costado derecho de Jesús cuando le clavaron la lanza, que salió sangre y agua. Con la plenitud de la sangre de Jesús, decreto que el ADN de cada una de estas personas es absorbido ahora mismo, es arrancado de raíz, es llevado a la cruz y es destruido en la cruz del Calvario. Es un decreto que doy en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, pido que soples aliento de vida, así como lo hiciste con Adán, que vino a ser alma viviente. Ahora sopla ese aliento de vida para que el ADN de Jesús, la sangre del Cordero inmolado de Dios, la sangre que brotó de la frente de Jesús en el Getsemaní, la que brotó de la espalda, la cabeza, el rostro, las manos, los pies y el costado derecho, esa sangre ahora fluya por las venas de cada uno de ellos, que en la sangre de Jesús decreto un nuevo ADN en estos tus hijos. Es en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Wow, bueno, pues qué tiempo increíble de transformación. Sé que esta oración nos transformó hoy y, como decía el pastor, a diario que estemos también conectados aplicando la sangre de Jesús, y los motivo a todos que puedan unirse a este tiempo de oración. Este es un tiempo de oración. Hay muchos, junto con mi esposo empezamos un tiempo de oración con nuestro ministerio. Hay muchos pastores que también están en este tiempo y los motivo, aprovechen este tiempo, sean sensibles a lo que el Espíritu Santo está buscando, y Él está buscando despertarnos en la oración. Y bueno, gloria a Dios por este tiempo. Sabemos que la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, y es lo más poderoso. Sé que hoy fuiste bendecido por esta palabra y bueno, te deseamos lo mejor, el mejor fin de semana. Conéctate a las diferentes reuniones, a las reuniones familiares que tenemos mañana, sábado y el domingo. Que Dios te bendiga.